todos, bienvenidos a una nueva sesión en Práctica Test. Como ustedes ya ven en pantalla, estamos en nuestra segunda semana de ciclo. ¿Qué significa esto? Siempre lo repetimos para aquellos que se conectan por primera vez o es la primera ocasión en la cual están en estas sesiones. Aquí estoy haciendo una línea que divide estas 2 semanas. Nuestro ciclo de análisis y acompañamiento, libro Nuevo Conductor, clase D, Chile 2022, consiste en revisar un tema del libro cada día, como un módulo. Bien, entonces estamos ya en la segunda semana y está marcado el tema de hoy, que es conducción eficiente, día miércoles. Mañana jueves nos toca informaciones importantes y ya el día viernes, el último día del año, terminamos analizando la pauta del examen práctico, porque creemos que hay mucha conexión entre lo teórico y lo práctico, y esa es la razón por la cual se da un examen teórico, para aplicarlo luego en la práctica, ¿cierto? Tiene una relación directa. Les cuento que esta sesión es asincrónica, le doy la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento a las 11 de la mañana, bien, y espero que esta sesión sea súper potente e importante para ustedes, que les sirva muchísimo. Conducción eficiente es un tema que está por allá al final del libro Nuevo Conductor, pareciera no tan importante, pero es muy relevante. Si tenemos esta visión de Agenda 30, o la han cambiado un poco, pero de eficiencia energética, he ahí el concepto principal de esta conducción eficiente. Y vamos a descubrir su relación con la conducción segura. Bien, así es que quien quiera ser un conductor seguro va a ser un conductor eficiente y viceversa. Entonces, ¿qué es esta conducción eficiente según el libro El Nuevo Conductor? Y qué es lo que nos pueden preguntar. En primer término, es una actitud. O sea, esto es fácil y gratuito, puesto que depende de uno solo, esto de la actitud. Depende de nuestra disposición a querer ser conductores eficientes. Cualquiera diría, pero profe, suena como mágico. O sea, yo hoy día digo, soy un conductor eficiente y lo logro. En cierta medida sí. ¿Saben por qué? Porque necesito tener esa actitud, pero lo difícil es mantenerla constantemente a lo largo de los meses, los años y las décadas con licencia. Bien, con licencia a conducir. Porque imagínense, al principio es muy fácil. Es muy fácil, ¿qué cosa? Tener una buena actitud, estar en una conducción eficiente, una conducción consciente, estar preocupado de lo que ocurre, que sea importante, no miedo, pero sí importante. Pero en cambio, cuando llevo 5, 10 o 15 años, tal vez ya estoy tan confiado o confiada que a lo mejor olvido un poco esta actitud. Entonces, una actitud en primer paso. La segunda parte, efectivamente, es difícil, porque el segundo componente es aplicar técnicas. Si no conozco las técnicas, no las puedo aplicar. Si las conozco y no sé llevarlas a la práctica, tampoco las puedo aplicar. O sea, es muy difícil. Bien, entonces la mitad de esto es fácil, la otra mitad es complicada. Aplicar técnicas que hoy día vamos a conversar, que aunque ustedes no lo crean, se van a dar cuenta que son sencillas de comprender, difíciles de aplicar tal vez, pero sencillas de comprender, y que la mayoría, creemos que la mayoría de los conductores que llevan más tiempo, no las aplican. Aunque ellos crean que saben ahorrar benzina, no las aplican. O ahorrar, por lo menos, energía para ocupar lo necesario en el vehículo. Estas dos caras de la moneda, estos dos elementos, la actitud y la aplicación de técnicas, configuran una forma de conducir, un tipo de conducción. ¿Y qué es lo que busca este tipo de conducción? El mayor rendimiento, como está textual en la pantalla, energético del vehículo. O sea, no solo el consumo de combustible o el gasto de energía, sino que una visión global, desde que cada elemento dure lo máximo posible y en buen estado, hasta consumir lo justo y necesario de combustible. Entonces vamos a ver ahora, ahí está la reacción de lo que les acabo de decir, actitud y aplicación de técnicas, ¿cierto? Y vamos a ver ahora un recorrido sobre estas técnicas y datos al respecto a la conducción eficiente, y comenzamos con un dato. Uno de los más importantes porque engloba al resto, que es que, ustedes ya lo ven en pantalla, este icono, signo de combustible, ¿cierto? Con estas técnicas y con esta forma de conducir, se puede ahorrar hasta un 15% de combustible. Hasta un 15, imagínenlo. O sea, por cada 100.000 pesos, que en esta época no es tanto. ¿Por qué no es tanto? Porque el combustible está carísimo, ¿cierto? A lo menos nosotros acá al fin del mundo. Bien, entonces hay personas que, sin ser personas que tengan mucho dinero, sino que simplemente porque lo necesitan para ir al colegio, a la universidad, con sus familias, para trabajar, gastan 100.000 pesos en combustible al mes. ¿Qué significa? Que con estas técnicas podría gastar 85. Te diría, pero profe, ¿cómo? ¿Tan fácil puede ser?
La verdad es que es muy difícil, pero es difícil por el primer punto, por la actitud. Y vamos a ir descubriendo por qué. Entonces, 15% es lo que se puede ahorrar según la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Y aquí está anotado, entre un 10 y un 15 se puede ahorrar con estas técnicas de conducción eficiente. Primera técnica de conducción eficiente. Fácil, directa y moderna. Planificar todos los viajes. Por eso está ahí con un smartphone, de teléfono inteligente, que tiene esta herramienta de GPS, que ya ustedes saben que significa Global Position System. Entonces, con esa herramienta, no significa que yo al conducir saque mi celular y me ponga a mirarlo. No, recuerden la ley no chat. No, lo que significa es que yo, previo a la conducción, aprovecho estas herramientas para poder planificar mi viaje en la medida de lo posible. O sea, si es el mismo trayecto que hago para dejar a mi hijo en el colegio e irme al trabajo, probablemente no tenga muchas opciones. Pero si este trayecto va variando, o si la distancia es larga y tengo varias opciones para elegir el camino más óptimo y evitar frenar y acelerar constantemente, a veces aunque sean unos metros o unos pocos kilómetros más, podría eventualmente ser una ruta más efectiva. Y por sobre todo, salir con tiempo, algo muy difícil en nuestros tiempos. Muchos dirían, pero salir con tiempo, siempre uno anda con el tiempo justo. La idea al conducir es evitar eso. Porque cuando andas con el tiempo justo como peatón, también está en riesgo tu vida si es que lo haces mal, estamos claros, en las vías, ¿cierto? Pero tienes momentos de mayor tranquilidad cuando no estás en las vías. Imaginemos, estoy imaginando rápidamente ir en un edificio, en un ascensor un poco apurado, pero con vehículo es como que tu cuerpo fuese más grande y tú puedes provocar más daño. Entonces tienes que ser muy, muy cuidadoso, ¿de acuerdo? Y cuidadoso. Por eso salir con tiempo, para no andar apurado en el vehículo. Lo único que puede provocar son cosas no positivas. Y ahora vamos a pensar en un principio. Estamos aprendiendo técnicas, principio, información. Este principio dice lo siguiente, y por eso les presento ahí ese icono, ya les he contado varias veces de qué se trata esto para poder entenderlo bien. Imaginemos lo que está ahí. Si es que a alguien le gusta el trekking o subir una montaña, algunos van a decir, tan locos, como de vacaciones me voy a ir a subir una montaña. Pero pongo el siguiente ejemplo. Si subo una montaña sin mochila, hago X fuerza, ¿cierto? Y consumo combustible como persona, que es quemar calorías, el combustible es mi alimento, ¿cierto? Pero si subo la misma montaña con mochila, con peso, imaginemos de no llevar peso a llevar 25 kilos en la espalda, obviamente para poder subir esa misma montaña voy a tener que hacer más fuerza y eso va a requerir con más combustible, consumir más combustible, quemar más calorías, ¿cierto? Entonces, este mismo ejemplo que estamos viendo ocurre en el vehículo y es un principio muy lógico, ¿cierto? Que entre más carga haya en el vehículo, mayor es la fuerza que se necesita, que se requiere de parte de ese motor para mover esta masa, este vehículo. Entonces, la carga puede ser equipaje y personas. Por eso pongo ese vehículo que podría llevar muchas personas. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si alguien va a la playa, al lago, a la montaña, al bosque, Chile tiene lugares maravillosos, y va en un trayecto solo o dos personas, pero hacen el mismo paseo con 6 personas, obviamente se va a gastar más combustible. Eso hay que tenerlo claro y el vehículo va a hacer más fuerza, lo que significa que el aire de los neumáticos debería aumentar, ¿cierto? Debería ponerle más aire. Entonces es muy importante tener claridad de ello, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver otro principio muy lógico, que es cuidar la aerodinámica del vehículo. Y mientras yo les cuento, voy a dejar este video que ya está avanzando sobre la aerodinámica. Y les voy a mostrar cómo los diseñadores de automóviles se dedican muy, pero muy consistentemente y de manera muy importante en el proceso de diseño de algún modelo de vehículo a probar su aerodinámica, tanto en el inicio del diseño como al final del prototipo y cuando ya está listo e incluso sale a la venta, continúan realizando pruebas. Lo que estamos viendo en este momento es cómo con aire comprimido se envía una señal, ¿ya? Ese aire, ustedes lo ven ahí como un color blanco que hace justo, y esa parte es la más importante, justo el dibujo de la aerodinámica del vehículo. Lo que se espera cuando un vehículo aumenta en velocidad es que este diseño ayude a ejercer la menor resistencia posible respecto al viento, ¿cierto?
que se genera cuando uno aumenta la velocidad. Entonces, imagínense qué ocurre si uno se va de vacaciones, ¿ya? Y utiliza un portaequipaje de techo, por ejemplo. ¿Qué hace? Cambia la aerodinámica de su vehículo. Y de inmediato, esto que estamos viendo en el video, va a cambiar su proyección porque voy a tener un portaequipaje. ¿Qué significa eso? Que voy a ejercer mayor resistencia al viento. Y esa mayor resistencia va a requerir más fuerza del vehículo. O sea que voy a gastar más combustible. ¿Es algo que esté mal o que esté bien? No, es algo que hay que comprender simplemente. Lo importante que es saber, voy a agregar dos elementos más, pero saber que si utilizo un portaequipaje de techo, una parrilla con elementos, porque voy de vacaciones, perfecto, pero voy a gastar más. ¿Cuánto más? En autopista puedo gastar hasta un 20% más, ¿de acuerdo? Por llevar este portaequipaje. Lo importante es que cuando ya deje de usarlo, lo retire del vehículo, porque mantenerlo hace gastar más combustible. ¿Bien? Así que puedo gastar hasta un 20% más. ¿Cuáles eran estos otros elementos que iba a agregar? Otro elemento es el uso del aire acondicionado. Hay quienes mantienen el vidrio bajo en autopista, sobre los 65 kilómetros por hora, y no tienen claridad que a esa velocidad el aire entra al habitáculo del vehículo y finalmente genera una resistencia sobre los 65 kilómetros por hora, que puede aumentar el gasto también hasta un 20%. Y este efecto que provoca de resistencia es como si nosotros corriéramos con un paracaídas en nuestra espalda. Nos costaría, ¿cierto? El paracaídas, ¿qué hace? Junta, acumula aire y nos genera resistencia. Entonces el vehículo funciona como si tuviera un paracaídas cuando tiene las ventanillas bajas sobre los 65 kilómetros por hora, por gente que cree, teniendo aire acondicionado, que de esta manera va a ahorrar combustible y en realidad no es una medida lógica para ello. Entonces tenemos el porta equipaje de techo, que puede gastar 20% más, si uno está consciente de ello, es muy útil, pero hay que estar consciente también del uso del aire acondicionado sobre los 65 kilómetros por hora, porque produce el efecto paracaídas. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante la aerodinámica. Además, bajar las ventanas sobre esa velocidad, aparte de producir el efecto paracaídas, afecta la maniobrabilidad del vehículo. El vehículo es más inestable, ¿ya? Así que es muy, muy importante mantener esta estabilidad y esta maniobrabilidad cuidando la aerodinámica del vehículo, ¿cierto? Bien, ahora con este icono de inmediato, yo creo que todos lo comprendemos, nos referimos a la mantención del vehículo. Uno dice, ¿qué es la mantención? ¿Cambiar el aceite? Sí, es una cosa, cambiar los lubricantes del vehículo, los líquidos que tiene el vehículo. Pero es un poco más que eso. Y no es solo esa mantención de la marca, que llama la gente popularmente, cuando compran un vehículo nuevo y dicen, no, la mantención es cara, solo haz la primera para mantener la garantía. No, es una mantención constante a lo largo de la vida útil del vehículo. Uno puede extender esta vida útil. Hay gente también que dice, bueno, pero voy a vender este auto después. No importa. No importa por qué, me digo yo. No importa en realidad tener una mala actitud con esto. No, lo importante es cuidarlo. ¿Por qué? Porque cada vez que un vehículo no es cuidado, gasta más en todo sentido, gasta más energía. ¿Bien? ¿Y qué hace eso? Que uno sea menos ecológico, porque está haciendo que fabriquen más repuestos, que se gaste más combustible de manera innecesaria. Por eso es muy importante constantemente mantener todo lo que el vehículo requiere al día y en buen funcionamiento. Además, una obligación de la ley del tránsito, tener el vehículo en buen estado, ¿ya? Si un vehículo provoca un problema por negligencia de un conductor, hasta podría ser culpable de algún hecho, ¿ya? Así que es muy, muy importante. Y aquí se sugiere controlar la presión de aire en los neumáticos de forma regular porque es aquella mantención constante semanal que uno puede ejercer aun cuando sepa tal vez muy poco mecánico. Bien, controlar la presión de aire en los neumáticos, realizar toda la mantención oportunamente, por supuesto. Este ejemplo, este icono muestra el pisar el acelerador. No es necesario acelerar cuando uno está encendiendo el vehículo. Y cuando ya está manejando, acelerar de manera suave. Bien, aquí también tenemos la idea de la aceleración, pero vista en el tacómetro. Conducir a una velocidad y a una cantidad de revoluciones óptima. ¿Cómo es esto? Ejemplo, un City Car 1.0 para ir a 120 kilómetros por hora en una autopista, tal vez necesita estar en 4.000 revoluciones por minuto, si es que va con 3 amigos y su mochila. Entonces, eso sería exigir ese motor. Bien, tal vez ese City Car tiene un rango de
óptimo consumo de combustible a los 90 kilómetros por hora, aunque en la autopista se puede ir a 120, ¿bien? Porque lleva mucho peso. Entonces, hay que conocer el vehículo y mantenerse en una zona más que económica, eficiente, ¿de acuerdo? Respecto a este consumo de combustible. Y finalmente, una de las cosas más importantes que les decía al inicio, que los conductores que llevan más años no cumplen, que es mantener una distancia prudente. Es increíble cómo mantener una distancia prudente nos puede hacer ahorrar combustible. ¿Por qué? Porque evita aceleradas y frenadas de último minuto. Cuando alguien maneja pegado a otro, así se dice popularmente, lo único que logra es frenar cada vez que el de adelante frena, pero encima. Entonces, estar haciendo eso constantemente gasta más combustible. Además, nos dejan una zona de inseguridad por la reacción, por la distancia de reacción, por la distancia de frenado. ¿Ya? Entonces, es muy importante mantener esta distancia, evitar esas frenadas de último minuto. Y finalmente, eso mismo llevado a un ejemplo conectado con otros temas. Miren bien, primer ejemplo, un vehículo, un conductor que programa su frenado, ve desde lejos o ve en buena distancia que hay un semáforo en la proximidad que tiene luz amarilla y que sí o sí voy a tener que detenerme ahí. Entonces comienza a desacelerar, o sea, saca lentamente el pedal del acelerador y eso significa que va a comenzar a programar su frenado. Y al programar su frenado tiene toda esta área para frenar donde va disminuyendo la velocidad y también el consumo de combustible. ¿Y esto qué hace? Que a distintas velocidades, vengo a 60 por ejemplo, empiezo a desacelerar porque sé que voy a parar en la amarilla, 50, 30 kilómetros por hora y finalmente llego a cero. Es un ejemplo, muy bien. ¿Qué ocurre si lo conecto con la idea de las distancias de comprobación? ¿Recuerdan lo que vimos ayer martes? Con distinta ropa, los peatones, que cometan alguna de las dos faltas más comunes de los peatones, descender a la calzada sucesivamente y cruzar el lugar no habilitado. Entonces, a una persona con ropa oscura la vería cuando ya estoy frenando, ¿cierto? Y probablemente alcanzaría a una persona con ropa reflectante cercano a los 30 kilómetros por hora, donde hay una alta probabilidad de sobrevivir a un atropello, ¿cierto? ¿Cuánto? Un 90%. En cambio, al otro lado, a 60 kilómetros por hora, la probabilidad de sobrevivir a un atropello es solo el 10%. Entonces, todo esto que está acá, ustedes lo pueden tomar como un ejemplo de conectar temas. Cada una puede ser una pregunta de examen, como por ejemplo, programar su frenado. Es una técnica de conducción eficiente que nos mantiene, que también nos convierte en un conductor seguro. ¿Por qué? Por la distancia de comprobación. ¿Por qué? Porque a distintas velocidades hay distintas probabilidades de sobrevivir a un atropello. Y además consumimos menos combustible. Miren lo mismo, pero transformado en otro ejemplo. Alguien que ve la luz amarilla, pero acelera hasta el final. Y solo cuando está muy cerca suelta el acelerador y frena. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona? Todo el tiempo que acelera, gasta combustible. Todo el tiempo que acelera tendría una mayor distancia de reacción y una mayor distancia de frenado. O sea, es más peligroso para los peatones. ¿Qué significa eso? Que si comete o si se provoca a raíz de la falta de un peatón un atropello, este atropello va a tener mayores probabilidades de consecuencias mortales o muy graves, ¿cierto? Y finalmente ambos van a detenerse en el mismo lugar. ¿Ya? Así es que este es un buen ejemplo, ahí si alguien quiere puede sacarle un print de pantalla, de cómo la conducción eficiente también se transforma en una conducción segura. ¿Por qué? Es muy simple, porque en las vías no estamos solos, porque hay otros usuarios de las vías, porque la soberbia de creer que yo manejo muy bien mi vehículo, esta máquina, en realidad se queda en eso, es soberbia, porque necesito manejar con precaución, sobre todo si me acerco a un semáforo que evidentemente veo que va a cambiar a rojo porque está en amarillo. Así que espero que este esquema sea muy clarificador y de verdad ayude a responder varias preguntas. Ustedes dirían, profe, ¿cómo? Tal vez no lo memoricé. No, pero nuestro cerebro hace relaciones y esas relaciones son más fáciles con estos esquemas que preparamos para ustedes. Así que, chicos, día miércoles ya de la última semana de este año que ha sido complejo para muchos, pero que también nos ha permitido ir desarrollando poco a poco lo que estamos haciendo para apoyarlos a ustedes y que finalmente muy acumulada la cantidad de personas que van a transformarse en buenos conductores. Cuando preguntamos, ¿y cómo creen ustedes que están las vías? No, profe, los conductores están locos. Bueno, han salido ya muchas personas, todas las que aprobaron este año, que tuvieron una muy buena preparación y al menos tienen una
muy buena actitud. Así es que fue un agrado, chicos. Les dejo un abrazo a todos. Nos conectamos prontamente. Un abrazo, que estén muy, muy bien. Nos vemos. Chao, chao.